yo arranqué solo en el equipo también. O sea, soy claro, tenías que hacer todo. Sos el founder del startup. La persona número del área. 1 del equipo de marketing. Sí. Y la número 13 o 14 de Voilà. Yo creo que no era solo lanzar una marca, sino lanzar un producto completamente nuevo e innovador en la categoría del rubro financiero. Hoy estamos todos acostumbrados a manejar nuestra plata a través de una aplicación. Si nos vamos hacia el 2017, que es cuando lanzamos, bueno, las cosas no eran así. O sea, era un desafío que nosotros no podíamos decir, ¿Cuál fue por ejemplo, el primer claim? O sea, el primer claim era así de básico y poco marketinero, si quieren, como una aplicación para manejar tu plata, claro, y una tarjeta prepaga Mastercard. ¿Cómo vinculas el trabajo que tenés que hacer con la manera en la que lo haces? ¿Hubo algún obstáculo que vos recuerdes que fue difícil de resolver para esta nueva propuesta que ustedes le estaban haciendo al mercado? Esto es Playbook Inspira, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Bueno, Martín, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. No, qué bueno que pudiste organizarte y venir. Sí. Claro. Nos encanta. Contanos algo que vaya más allá de tu título en LinkedIn. Por favor, algo que no se sepa así súper fácil. Estoy casado con Victoria. Bien. Hace muchos años, y Victoria también trabaja en marketing en Mirá. el rubro financiero. No. Así que tremendo. en casa se respira marketing de finanzas más o menos. ¿Tiene que haber muralla china o no? Y tenemos que controlar bastante bien cuando los dos trabajamos desde casa, que estemos bastante separados del lugar, claro, y si pasa alguno cerca, hablar un poquito en código. Ah, mirá. Así que... Me encanta. Qué Otra bueno. pareja de marketers. Sí, una pareja, digamos, pero en un vertical, ¿no? En un vertical. Sí. Bueno, y hoy vamos a hablar de la disrupción que hizo Voilà en una categoría y cómo estuviste ahí en todo el camino para hacer crecer esta marca. Esta es una posición medio única, ya la gente no se queda tantos años en una compañía. Entiendo que tiene que ver con una marca muy particular y un camino muy espectacular el que hicieron. Pero, bueno, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para... sí, sobre todo para arrancar, ¿no? Para arrancar, sí. O sea, no sé, me imagino en las primeras charlas cómo debe haber sido, ¿cómo salimos? ¿Qué salimos a comunicar? ¿Cómo fue meterse ahí? Volvete un poco para atrás y decirnos cómo empezó todo. Empezó todo, yo entré a Voilà en septiembre del 2017. Hace un montón de tiempo ya, como dijiste, es un montón de años trabajando en una compañía, pero siento que fue como trabajar en 8 compañías distintas. Wow. Debe haber sido bastante así. Mucho crecimiento durante estos años. Mi historia es un poco, yo estudié economía y administración de empresas, arranqué mi carrera profesional muy lejos del marketing, en el mundo de la auditoría. En una de estas consultoras así, Big Four. En una de las Big Four. Y después estuve en Google, en el área de ventas. Ahí ya tuve mi inmersión en el mundo de marketing, porque ventas en Google es una venta muy consultiva de productos de marketing. Y a marketers. Y a marketer, exactamente. Entonces, en septiembre del 2017, un mes antes del lanzamiento de Voilà, me fui de vender servicios de marketing a comprarlos. Me pasé un poco del otro lado. Pero, ¿sabes qué? Eso me intriga mucho, ¿no? Porque estabas en una compañía interesante, estamos hablando de Google, ¿no? Y de repente te tiraste un piletazo en un emprendimiento que también era interesante, pero era emprendimiento. ¿Cómo fue ese momento tuyo? ¿Cómo te vas a un startup de Google? ¿Por qué? O sea, hoy todo el mundo dice, hizo bien, es obvio, hizo ¿no? bien, claro que hizo bien. Pero... ¿Por qué? En ese momento, sí, mucha gente pensaba que estaba un poquito loco. Tu vieja, me y muchos compañeros de Google, muchos familiares y todo, pero bueno, era un poco, combinar mi pasión por el mundo financiero. Como les decía, yo estudié economía, también hice una maestría en finanzas, y en Google... No dejaba de estar trabajando en la industria de la publicidad y la venta de publicidad. Bueno, pasarme a Voilà era un poco la combinación de los dos mundos. Poder estar expuesto al rubro financiero, que era lo que me apasionaba, y apalancarme en
más de 5 años de experiencia en Google en marketing. Entonces era un poco la combinación perfecta. En ese momento también era más joven, uno tiene que tomar riesgos. Tomar riesgos, claro. Si no tomás claro, riesgos claro que sí. a esa edad, cuando los tomás. Y bueno, era la combinación perfecta, participar de un proyecto desde el inicio, generando un montón de impacto, porque, bueno, ya vamos a hablar de disrupción, ¿no? Pero veníamos a cambiar el status quo de lo que era el sistema financiero en Argentina. Entonces, la verdad que, bueno, decidí sumarme desde el primer momento. Sí, me imagino la promesa estaba buena. Y También fue- el equipo fue grande emprendedor desde era el interesante, principio, digamos, sí. ¿no? Digo, estando ahí Pierpaolo también era, me imagino que una figura interesante para el Totalmente. intercambio, para el pensamiento y lo que quería proponer. Entonces está bueno como Totalmente, marketer. había fondos de inversión atrás, o sea, Claro. era una Sí, sí. una startup que venía con ganas de lanzar de una forma agresiva en el buen sentido Claro. al mercado y capturar la oportunidad que había. Así que, bueno, muy, muy interesante y bueno, radical el cambio, ¿no? Pasar de la corporación multinacional norteamericana con oficinas en Puerto Madero al cowork frente a la cancha de excursionistas y medio que, bueno, resolviendo todo por tu cuenta. Yo arranqué solo en el equipo también, o sea, soy Claro, tenías que hacer todo. la Sos el persona- founder del startup. la persona del número área. 1 del equipo de marketing Sí. y la número 13 o 14 de Walla. Así que Wow. hoy somos 1.400 en 3 países, porque estamos en Argentina, en México y Colombia, después de un proceso de crecimiento inmenso durante estos años. Me interesan tantas cosas chiquitas y no puedo, porque si no llevaría 7 No, horas. olvídate, no podemos. Pero quiero preguntarle cuándo se dieron cuenta que tenían que registrar las marcas en todos lados. ¿Viste las cosas que les pasan a los startups? Sí. Pero bueno, no, vamos a ir Vamos de a directo. poco, O sea, vamos de a poco, contanos cómo fue entonces eso que decía Sebas, ¿no? Ese salir a Argentina con una marca que al principio no está posicionada, una promesa que al principio es solo promesa y hay que ver si después cumple. ¿Cómo se armaron? ¿Cómo lo pensaste? Bueno, a ver, fue muy desafiante, sobre todo porque yo creo que no era solo lanzar una marca, sino, no les digo lanzar una categoría, pero lanzar un producto completamente nuevo e innovador en la categoría del rubro financiero. Hoy estamos todos acostumbrados a manejar nuestra plata a través de una aplicación. Sí. Si les digo la palabra fintech, todos más o menos van a saber qué es, o banco digital. Si nos vamos hacia el 2017, que es cuando lanzamos, bueno, las cosas no eran así. Hablar de fintech era algo completamente nuevo. Mucha gente directamente desconfianza, ni ¿no? siquiera sabía lo que era, o había mucha desconfianza. Entonces, estábamos lanzando una aplicación de finanzas personales que estaba vinculada en ese momento a una tarjeta prepaga Mastercard, que era un poco la forma en que explicábamos nuestro producto, ¿sí? O sea, era un desafío que nosotros no podíamos decir... ¿Cuál fue por ejemplo, el primer claim? O sea, el primer claim era así de básico y poco marketinero, si quieren, como una aplicación para manejar tu plata, Claro. y una tarjeta prepaga Mastercard. ¿Por qué? Porque Funcional, súper funcional, súper bien. funcional, exacto. Porque teníamos que explicarle a la gente lo que eran, y obviamente que lo fuimos iterando en base a la escucha, ¿no? O sea, Claro. no es que salió eso en el momento uno, pero nos dimos cuenta que era un desafío poder explicarle a mucha gente lo que éramos. Y si la gente no sabe lo que sos, es muy difícil que confíen, y la confianza es el atributo clave de la categoría. Entonces, y además estaban saliendo a un segmento de mercado que no estaba muy mirado por los bancos en ese momento. exacto, ¿No? o sea, nosotros... Eso fue una decisión. Sí, nosotros identificamos que había un montón de nichos y un montón de segmentos que estaban desatendidos por los bancos. No solo la población subbancarizada o no bancarizada, sino menores de edad, que era muy difícil que abran una cuenta, Recontra. extranjeros para los cuales también les pedían un montón de papeles para abrir una cuenta, personas apasionadas por la tecnología que tenían ganas de manejar su plata a través de una aplicación, al igual que compraban online, se suscribían a servicios de streaming. No se querían olvida hacerlo. rápido, pero 2017 era una... En 2017 era muy difícil abrirse una cuenta bancaria o una cuenta Era firmar financiera, papeles, era firmar. directamente desde un celular. Bueno, Claro, nosotros no existía. vinimos a resolver eso.
Entonces identificamos que había un montón de nichos desatendidos a todo nivel, a todo segmento, edad, ubicación, género, etcétera. Digamos, a la semana de haber lanzado teníamos usuarios en todas las provincias argentinas, de todos los segmentos, de todos los géneros, o sea, como que había una oportunidad inmensa en bueno, la alta penetración de celulares y el déficit que existía en penetración de servicios financieros, apertura de cuentas bancarias, métrica que era una miles locura de pensar en finanzas. una cuenta bancaria o una cuenta, digamos, de administración de dinero sin tener que, como decías vos, firmar algo. O sea, Sí. ¿no? Exactamente, y nosotros lo resolvimos en ese momento hiper disruptivo, en 5 minutos con tu celular, sacándote una selfie, sacando una foto al DNI, en menos de 24 horas tenías la cuenta aprobada operativa, en menos de una semana te enviamos a cualquier lugar de Argentina la tarjeta Mastercard para que puedas comprar online y en tiendas físicas de cualquier lugar del mundo. Y que funcionaba en todo el mundo, porque yo me Exactamente. acuerdo de que, como vos decís, segmentos desatendidos, incluso gente súper bancarizada, como poner nosotros, sí. Este pain de que a veces la tarjeta no te funcionaba Claro, en otros para lados. Para Sí, muchos servicios de streaming, por Sí. ejemplo, que... De hecho, en uno de los viajes nos salvó Wallah. Sí. No Excelente. funcionaba en Sí, sí, sí. ninguna tarjeta. No funcionaban. Bueno, O sea- hay un montón de historias así bueno, Wallah solucionando cosas básicas Cosas básicas. del día a día. Sí. Pero qué importante entonces la promesa que se cumple, ¿no? Cuando estás, escuchándote, cuando estás abriendo una categoría, cuando estás abriendo un mercado, porque con la misma facilidad en donde estaba el hambre, ¿no? O sea, evidentemente vos dijiste, che, llego acá, y es verdad que estaba desatendido, y es verdad que la gente dijo, che, sí, dale, me subo, buenísimo. Y qué importante fue entonces que también funcione. Porque, Sí. ¿no? ¿Cómo ves eso vos? Totalmente. Y te sumo una cosa más en este desafío de primero, bueno, entrar en la categoría y explicar lo que somos. Y después, gran parte de nuestra promesa era que, voilà, era y es gratis. Vos no tenés que pagar ningún tipo de costo de mantenimiento, ¿sí? Y ahí también nos metemos en cuestiones del inconsciente colectivo de la categoría, ¿no? De ¿Cómo? gratis. ¿Dónde está el catch? No sé si... No te creo. ¿Dónde está la letra chica? ¿No? O sea, ¿dónde están los términos y condiciones donde en algún momento me vas a cobrar, ¿no? Pero nosotros, claramente, lo que te estábamos diciendo era, no. O sea, nosotros vos es completamente gratis, te mandamos la tarjeta Para siempre, gratis. me acuerdo que decían, ¿sí? para siempre vas a No ser pagás gratis. ningún tipo de costo de mantenimiento. Tal es así de la falta de credibilidad en la categoría, que nos escribían mensajes en redes sociales consultando dónde está la letra chica de esto, que armamos una sección dentro del sitio web que era nuestra sección de tarifas, donde básicamente listábamos Cero, ítems cero, y eran cero. todos cero. Cero, me Costo de acuerdo. mantenimiento, cero. O sea, un listado de 10 ítems que de forma, digamos, clásica los bancos tradicionales cobraban. Bueno, en nuestro caso no lo cobrábamos, para que quede muy, muy claro que efectivamente la promesa era realidad. Y ahí, Martín, justamente hablamos, ¿no? de los bancos, ¿no? Como diciendo, el sistema tradicional. Me imagino que seguramente debe haber habido cuestiones regulatorias que hay que zanjar, ¿no? Que hay que saltar. ¿Hubo algún obstáculo que vos recuerdes que fue difícil de resolver para esta nueva propuesta que ustedes le estaban haciendo al mercado? ¿Algo que te frenó o que tuvieron que ir para atrás? Más desde el discurso y la Sí, construcción de marca, sí. ¿no? O sea, Yo creo que el desafío más grande, obstáculo, siempre fue el tema de la educación, ¿no? O sea, como que el déficit que existe en términos de educación y eso llevado a educación financiera es inmenso. Y en muchos segmentos de la población, Wallah era su primera experiencia financiera, ¿sí? Wow. Entonces, muchos recursos y tiempo cabeza de marketing destinados a generar contenido educativo acerca de nuestros productos, explicando cosas que tal vez son muy simples, como qué tengo que hacer cuando voy al supermercado y pago con la tarjeta. Es totalmente natural que el cajero o la cajera te pida el DNI. Bueno, para muchas personas eso era algo completamente nuevo. Entonces, el desafío de la educación, digamos, combinando, y hago un hilo con todo, ¿no? Entonces, nos estamos metiendo en una categoría con un producto que es completamente nuevo, que hay que explicarlo de una forma muy básica,
con un claim de la gratuidad en el cual existe cierta desconfianza porque tal vez muchos lo decían pero no lo cumplían, y con una base de educación en el producto baja, ¿sí? Claro. Entonces es un mix desafiante, pero bueno, la verdad que con mucha cabeza, mucho lanzamiento de producto, mucha evolución de Ualá, que creo que es algo que caracteriza mucho a Ualá. Bueno, pudimos sortear esos obstáculos y bueno, hoy ya tenemos más de 9 millones de clientes en toda la 9 región. millones. Lanzamos en México en el 2020, en Colombia unos años más tarde, o sea, como que mucho crecimiento, por suerte. Y me pongo a pensar en esto que decías, o por lo menos extrapolo de lo que decías, esta cosa más funcional o más de educación o más de... claro, que el que inaugura una categoría tiene que hacer inevitablemente porque está proponiendo algo nuevo. Entonces son dos trabajos, la construcción de la marca a nivel emocional y a nivel pertenencia. Y yo vi ese, y seguro lo charlábamos con Sebas, seguro que fue evidente también para ustedes cómo se fue dando esta evolución de la narrativa, pero vimos este paso de la cosa más funcional a la cosa más te venimos a bancar, más evolucionada desde lo emocional, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue eso, cuándo se empezaron a dar cuenta que la marca tenía como que subir un poco, o ya estaba porque no es que no podrías haber evitado, yo creo, ese camino, pero eventualmente vos subís un poco y te asemejás un poco más a esa construcción que hace una marca más que tiene más años, ¿no? Claro, sí. A ver, totalmente. Nosotros cuando lanzamos, de alguna forma nos paramos frente al status quo de la categoría con ese te venimos a bancar un poco irónico. Irónico, ¿sí? claro. Y del lado de los usuarios, ¿no? O sea, como que te digo que somos gratis y efectivamente somos gratis, te digo que te podés abrir una cuenta en 24 horas y te la abrís, te digo que te mando una tarjeta Mastercard a La Quiaca o Ushuaia de forma gratuita en menos de 10 días y te llega, que la usás y funciona. Entonces... totalmente toda esa parte emocional, y siempre pensamos a Ualá como marca y como producto en un producto para todos que iba evolucionando, ¿sí? O sea, como que al principio, sí, el producto con una aplicación y la tarjeta, el nivel de funcionalidad no tiene nada que ver a lo que somos hoy, ¿no? Después de 8 años de recorrido, donde en el medio compramos un banco y ofrecemos un set de soluciones financieras inmenso con tarjeta de prepaga, una tarjeta de crédito, puedes pagar facturas, recargar la sube, recargar el celular, un set de productos de inversión donde puedes invertir en acciones, bonos, CDRs, plazo fijo. Lanzamos la primera cuenta remunerada del país, puedes sacar un préstamo. Si sos un comerciante, un empresario, puedes vender a través de nuestra solución de Wallabiz. Entonces, como que siempre... El gran quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Exacto, pero siempre tuvimos eso como norte. Entonces, siempre pensamos la marca como, bueno, nosotros vamos a llegar a eso, es cuestión de tiempo, un tiempo bastante rápido, porque la verdad que completamos nuestro set de producto en pocos años, ¿sí? Después, cuando lanzamos en México y en Colombia, lo hicimos todavía mucho más rápido, porque ya teníamos ese aprendizaje. Entonces, eso siempre lo tuvimos como en la cabeza en cuanto a posicionamiento, de que siempre emocionalmente nos pensamos una marca para todos. Y después, como vos decías, mucho foco en lo funcional, porque habíamos identificado desde el principio que bueno, había muchas necesidades insatisfechas de usos cotidianos de, no sé, menores de edad que lo querían usar para sus transacciones tradicionales. En todo el mundo del gaming también, mucha gente usaba Ualá por, bueno, la aceptación de la tarjeta en compras internacionales. Extranjeros, personas apasionadas por la tecnología, independientemente del segmento, que querían manejar su plata, bueno, a la vanguardia de la tecnología de forma muy fácil, ¿no? Y donde siempre el factor común nuestro es la facilidad de uso. Y eso apalancado en
bueno, lo que hoy nos permite el marketing digital, que es ir hiper específico a nichos Trabajar segmentando, muy hipersegmentando. segmentados con piezas específicas por segmento. Y ese proceso, a ver, por un lado está todo lo que es innovación de producto, ¿sí? Que es este camino que estás comentando, pero también tenés innovación en la comunicación y la reacción del mercado. O sea, vos entraste, ¿no?, a romper con el statu quo y del lado de enfrente ¿hubo reacción? ¿No hubo reacción? ¿Qué visualizaron? ¿Te encontraste como que se durmieron un rato y aparecieron más tarde? ¿Reaccionaron rápido? ¿Qué pasó con la competencia? A ver, sí, cuando lanzamos, yo creo que también pensemos el Ualá de ese momento, que no es el Ualá Sí. de rondas de inversión por $900 millones, evaluaciones de miles de millones de dólares. O sea, nosotros cuando lanzamos al mercado éramos menos de 20 personas. Digamos, salimos, un presupuesto de marketing muy chico, entonces la escasez o la necesidad también te vuelca a innovar. Nosotros no hicimos grandes campañas de awareness cuando lanzamos, no empapelamos la ciudad de Buenos Aires, no salimos en campañas en televisión de forma masiva a decir, acá llegó Ualá, venimos a generar disrupción en la categoría de la categoría financiera, sino que, bueno, la verdad que los 3 primeros años de Ualá, real, el 99% de nuestro presupuesto de publicidad era publicidad digital, y no solo digital, sino mobile. O sea, porque la verdad que nosotros, nuestro target era Si no personas que tenías tenían un celular con acceso a internet, y donde, bueno, también estábamos en este aprendizaje constante de, bueno, cuál es nuestro nicho, y bueno, con una compañía startup donde hay que cuidar de forma extrema el capital. Y bueno, entonces teniendo una estrategia sólida, hiper segmentada en digital y en mobile, éramos capaces de calcular el costo específico de adquisición de clientes y vincularlo con el valor que ese cliente nos generaba, que bueno, era lo que nos habilitaba más crecimiento, ¿no? O sea, Claro. incorporar usuarios al ecosistema que generen valor. Y ahí ves el valor de tener un economista y una persona de negocios manejando marketing, que a veces, ¿no? No sé, o sea, entonces el primer tiempo para vos fue adquisición principalmente, y con mucho foco en dar puntadas con hilo, ¿no? O Exacto. sea, en ser muy preciso, en gastar muy bien la plata, y esos fueron los primeros 3 años más o menos. Exacto, sí, los primeros 3 años. Con lo cual, la competencia medio como no te dio. Sí, no te esquivo la pregunta. No, pero Sí, digo, la vas a la tener que competencia- estabas como medio subterráneo, me parece, ¿no? Digamos, en algún punto, porque estaba yendo muy, muy específico a una audiencia Sí, muy concreta. Subterráneo tal vez en medios masivos, pero generando un montón de ruido debido al crecimiento que nosotros teníamos. O sea, como que nosotros en menos de 3 meses ya teníamos más de 100.000 usuarios en Argentina. Digamos, en septiembre del 2020, en el medio de la pandemia, lanzamos en México, que es algo que bancos que están en Argentina hace décadas jamás lo hicieron. Claro. Y nosotros lo hicimos en 3 años. Después lanzamos en Colombia. Entonces, en todos estos años, sí, al principio, bueno, tal vez había un poco de incredulidad de qué íbamos a ser capaces, ¿no? Cuando, bueno, Pierpaolo muchas veces lo cuenta, ¿no? O sea, como que un poco el rechazo o sí, la incredulidad que existía en el rubro respecto a lo que íbamos a ser capaces de hacer, y finalmente se convirtió en una realidad. Y después yo creo que la reacción de la competencia es, en muchos casos, copiarnos en el buen sentido, ¿no? O sea, como que inspirarse Ajustar. en cosas que igual hace bien, porque es propio de la supervivencia de las corporaciones, ¿no? O sea, Tal cual. como adaptarse o
o morir de alguna forma. Entonces, si Ualá viene y eso en beneficio de los usuarios, ¿no? O sea, como que la Obvio, verdad eso que no solo termina Ualá, siendo ¿no? bueno Un para montón todos. de fintechs que se lanzaron al mercado subieron la vara del rubro. Si pensamos hoy lo que somos capaces de hacer en el rubro financiero versus lo que éramos capaces hace 10 años, bueno, hoy estamos mucho mejor. Y eso es gracias a jugadores como Ualá que irrumpieron el mercado, subieron la vara y dijeron es posible abrirte una cuenta en 24 horas, es posible gratis, es posible abrirte una cuenta de inversión. Es para posible que una tarjeta que funcione afuera. Exacto. Es posible invertir tus pesos en un fondo común de inversión haciendo 2 clics y combatir un poco la inflación. Y bueno, los competidores, sí, algunos tomaron y toman la posta. Nosotros el año pasado lanzamos la primera cuenta remunerada, ¿sí? Es decir, hoy ya somos somos un neobanco, ¿sí? La caja de ahorro remunera, hoy el 30%, si haces algunos consumos remunera 5 puntos más. Bueno, de alguna forma innovamos en ese mercado. Bueno, ya vemos como otros bancos tradicionales hace un par de semanas lanzaron Hacen el catch-up, ¿no? Hacen el catch-up y lanzan este producto. Bueno, yo lo veo bien en el sentido de que vamos por el buen camino, ¿no? Si nos están copiando, vamos por el buen camino y al final los que se benefician son los usuarios. Pierpaolo dice muchas veces en Twitter, la competencia nos eleva. Bueno, sí. También nos impulsa a nosotros a no quedarnos y a pensar que, bueno, no es suficiente y hay que seguir innovando en producto y en marketing, ¿no? O sea, en esa combinación de, bueno, lanzar productos innovadores, pero también innovar en la forma en que los comunicamos, en que los explicamos, por este desafío que todavía sigue ahí respecto a la educación y a la complejidad de la industria en la que nos movemos, que bueno, no todo el mundo sabe lo que es un bono, sabe lo que es un CDR, sabe lo que es una cuenta remunerada, por ejemplo. Con lo cual la función de educación de la marca sigue siendo muy importante. Totalmente. Más cuando vos sos el primero que llega a algunas cosas, ¿no? Totalmente. Y cuenta remunerada es un gran ejemplo en ese sentido, donde es un producto nuevo, que hay que explicarlo, y si le preguntamos a un montón de gente que va caminando ahora por la calle si sabe lo que es una cuenta remunerada, posiblemente no lo sepa y en 3 años tal vez será un commodity que todo el mundo está dado. Bueno, ahora estamos en esta fase donde es necesario explicar las bondades de ese producto que, bueno, a priori ya tiene un nombre, bueno, no sé si aleja, pero bueno, es complejo, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. Vos tuviste la chance de acompañar a Ualá y empujar a Ualá entrando en 3 mercados, ¿no? Y me imagino que la maduración de los mercados no es la misma en todo. Digamos, primero, Ualá no es nueva nunca más. O sea, una vez que ya existe y todo el mundo la puede googlear y alguien de México puede googlearla en la Argentina y, digamos, ya existe Pierpaolo, ya hay notas, qué sé yo. Hay un montón de cosas que ya están hechas. Pero me pregunto, ¿cómo fue esa disrupción, digamos? ¿Cómo la viviste? Si podés, porque es algo muy común, esta sensación de que tenés que empezar totalmente de cero cuando entras en un mercado. Y quiero saber cómo es tu sensación, si estás de acuerdo con que cada mercado es un comienzo de cero y en qué casos sí y en qué otros aspectos no, y ya tenés, bueno, mencionaste los aprendizajes, ya tenés o aprendizajes o cosas que te hacen más fácil ese desembarco, especialmente en mercados que incluso Colombia por ahí se asimila un poco más, pero México es mucho más competitivo, ¿no? Claro. Sí, a ver, México, nosotros lanzamos en México en septiembre del 2020. Estuvimos preparando el lanzamiento más o menos 2 o 3 años antes. Y llegó un momento, a mí me pasó, fui en febrero del 2020 a ver equipo, a ver el mercado, etcétera. Y cuando me volví a Argentina, no pude volver más a México porque vino la pandemia, cuarentena, etcétera. No pudimos, muchos del equipo, volver a viajar allá. Entonces fue ya un primer desafío de alguna forma lanzar en un mercado
un poco a la distancia, ¿no? Si bien teníamos equipo local, muchos teníamos roles regionales basados en Argentina. Entonces ahí fue un poco también, sí, una hoja en blanco, porque ninguno había lanzado en otro país. Entonces era un poco una hoja en blanco desde los roles que teníamos que contratar y debían ser locales, los roles que los podíamos manejar desde acá. Por supuesto que nos apoyamos mucho en el equipo local mexicano que contratamos, porque bueno, son quienes más conocen el mercado, la competencia, la idiosincrasia, etcétera. Fue un muy lindo desafío lanzar en México, después todo el crecimiento que tuvimos. Colombia ya, bueno, teníamos ese aprendizaje de qué significaba lanzar un país y cuál es la receta en términos de marketing, de qué es lo que necesitamos en términos de equipo, de campaña, de capacidades, etcétera, para lanzar en un mercado. Fue súper desafiante, muy emocionante y gratificante. Y bueno, el evento de lanzamiento lo hicimos virtual desde acá en Argentina para periodistas basados en México. Toda la complejidad de la pandemia le añadió así un sabor épico a ese lanzamiento que estuvo increíble. Bueno, ahora estamos hace varios años en México, muy contentos. ¿Y el factor común en esos mercados también fue la disrupción o ya estaban disrumpidos de alguna manera? ¿Ya se encontraron con jugadores ya más evolucionados? ¿O? No, un mercado como Argentina hace unos años. O sea, un mercado que está experimentando la disrupción. Incluso hoy en México también. O sea, no llegaron tarde para nada. No llegamos tarde para nada. Qué interesante, ¿eh? De hecho, llegamos bastante temprano a México y a Colombia en el momento justo. O sea, yo creo que tuvimos un poco no sé si una combinación de suerte y de estrategia de lanzar en los mercados en los momentos adecuados. En Argentina en el 2017, México en el 2020, Colombia unos años más tarde. En el momento en el que se desarrollan las categorías y se consolidan los jugadores. Qué bueno. Y yo me pregunto si una marca que tiene este rol disruptivo, este rol de llegar a crear una categoría, de agrandar una categoría, como queramos decirlo, porque también en algún punto agranda una categoría, o sea, totalmente. Crea y agranda. Tiene que tener una marca disruptiva, una comunicación disruptiva, métodos que son disruptivos para hacer marketing. ¿Cómo vinculas el trabajo que tenés que hacer con la manera en la que lo haces? Perfecto. Sí, te complemento una información de que totalmente Ualá y las fintechs agrandaron la categoría. O sea, claro, porque la irrupción de jugadores como nosotros hicieron que es más negocio. La penetración de cuentas bancarias en Argentina y en el resto de los mercados crezca, que la cantidad de gente que invierte y se abre cuentas de inversión crezca, la penetración de tarjetas de débito, de crédito, de préstamos. O sea, como que el impacto que genera, la externalidad positiva que genera en el mercado es inmensa con la irrupción de esto, con la irrupción de compañías como Ualá. Y en ese sentido, sí, o sea, nosotros también tenemos que innovar en términos de comunicación y estar siempre cuestionándonos lo que hacemos y usando, no sé, inteligencia artificial para ver cómo adaptamos nuestros procesos, hacemos mejor marketing, innovamos en ese sentido. No podemos quedarnos, no es solo seguir lanzando productos al mercado, sino innovar la forma en la que interactuamos con nuestros usuarios, porque nuestro producto evoluciona muy rápido. O sea, nosotros, bueno, ya lo comentaba antes, ¿no? O sea, cómo lanzamos y cómo estamos hoy después de haber comprado un banco y ofreciendo la gama de servicios financieros que ofrecemos, bueno, también nos hace que tengamos que innovar en términos de comunicación. ¿Y cómo te aseguras que eso pase o cómo haces para promover eso? Bueno, mucha escucha de los usuarios. Tenemos la suerte de contar con una comunidad de usuarios que
nos pide mucho, vamos a llamarlo así, que tienen una relación también muy cercana con el fundador Pier Paolo en Twitter, entonces es como que siempre nos piden más cuando lanzamos La algo. conversación es directa. Cuando lanzamos algo siempre es, bueno, ¿y cuándo lanzan esto otro? Entonces como que nunca es suficiente y eso nos alimenta nuestro roadmap de producto, entonces mucha escucha en ese sentido, tanto para el lanzamiento de productos como para ver si entienden lo que estamos comunicando, si les gusta. Entonces, o sea, como que mucha escucha. Últimamente también poner mucho foco en inteligencia artificial, como salir un poco de la zona de confort y pensar, bueno, ¿cómo podemos? ¿Cómo incorporamos yo esto? creo que estamos en una etapa donde, bueno, estamos, no sé, plan de marketing, por ejemplo. Bueno, tiene que tener una sección específica de inteligencia artificial. En 2 o 3 años será un commodity, estará inmerso en todo el plan. Pero ahora es como que siento que nos tenemos que forzar a cómo metemos inteligencia artificial en brand, en performance, en alianzas, en growth, en analytics, para, incorporar esto porque creo que es parte de... Para que sea por diseño, veo. Sí. O sea, es por diseño. Vamos a meterlo por diseño para Vamos a que innovar por suceda. diseño. Exacto, Eso sí. Me exacto. encanta. Y después quedará incorporado, inmerso a todo lo que hacemos, pero siento que ahora estamos en una etapa de forzarlo en el buen sentido. Y eso, para jugadores como Ualá, donde la innovación es una necesidad, bueno, es algo que tenemos que hacer, que nos permite también diferenciarnos de nuestros competidores. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, no? Y ahí tenés, digamos, un desafío de diferenciación todo el tiempo en producto, sí, pero también de sostenimiento de esa diferenciación a nivel comunicacional, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo es ese diálogo marketing-producto? ¿Están juntos? ¿Son equipos que trabajan, que manejan agendas como en paralelo y se retroalimentan? ¿Cómo funciona esa innovación en tándem? Tenemos que totalmente estar a par del producto porque, o sea, también Ualá evolucionó muchísimo. O sea, nosotros hoy, como les decía, en todo este proceso, nosotros arrancamos como una fintech y en todos estos años tenemos licencias bancarias en todos los mercados, ¿no? Entonces, y aún así se describen todavía, por lo menos hoy me fijé cómo estaban descriptos y todavía se describen como una compañía de tecnología. Exacto. O sea, me encanta que nunca ni por... O sea, tengo un banco, soy un banco, pero no me llamo banco. No sé si soy un claro, banco. Tengo un banco, tengo una licencia bancaria, está diciendo él. Exacto, nosotros... pero antes que decir que soy banco, me muero. Nosotros hoy la verdad que nos consideramos un neobanco, sí, porque claro, la verdad que tenemos licencias bancarias en los Sí, mercados, los usuarios valoran la confianza Por supuesto. que da ser una entidad regulada por los bancos centrales de los países en los que operamos, pero donde vos lo dijiste, la base de todo es la tecnología, o sea, de la forma en la que usamos la tecnología para ser más fáciles, que es nuestro eslogan, es lo hacemos fácil, ¿no? O sea, como que eso siempre está inmerso en la estrategia de producto, y ahí tenés la vinculación con marketing, donde lo que buscamos es que la simplicidad en la operación de marketing, que invertir sea a través de 2 clics, que si querés sacar un préstamo, bueno, te lo depositemos en unos minutos y no tengas que rellenar 200.000 formularios para obtener un préstamo, donde la tarjeta de crédito es virtual y si la querés te la mandamos a tu casa. O sea, como que claro, la vinculación con producto es extrema y donde el común denominador es la facilidad, ¿no? O sea, como que buscamos que la gente pueda operar productos financieros desde el celular sin tener que ese es hablar el filtro, con un... ¿no? El filtro, me imagino, de la conversación interna es qué tan fácil es Exacto, para el cliente. totalmente. Me hace... Yo quiero blanquear acá para todos los que nos están escuchando y mirando, que yo soy bastante fan de lo que hicieron, groupie, diría, y es bastante común que nosotros tenemos un programa, Dirección Estratégica de Marketing en Ditela, somos los codirectores, y hay 2 clases en donde yo hablo de Ualá. La primera es Thought Leadership, porque obvio la figura de Pier Paolo como referente, como thought leader de la industria es un asset espectacular en la construcción de marca, lo dijiste vos, y es como evidente y esa cercanía, ¿no? Como un vocero bien usado. Yo no tengo mejores ejemplos en Argentina que Pier Paolo
como vocero de Voilà. Como asset de la marca. asset de construcción de la marca. Totalmente. Y esa, digamos, que no tiene que ver con el episodio, y un poco sí tiene que ver, pero cómo vos podés decir, bueno, estaba enfocándome en adquisición, pero tengo un vocero que está construyendo otra cosa, está construyendo propósito, está construyendo honestidad, cercanía, confianza, ¿no? Reasons to believe, de alguna manera. Y siempre hablo de eso porque no nos podemos olvidar de la marca. Vos decís, estoy saliendo al mercado y estoy enfocada en adquisición, pero ustedes no hicieron solo adquisición, todo el tiempo también trabajaron narrativas. Y en ese sentido me copa. Y la otra clase... Te sumo un ejemplo. O sea, Dale, Pierpaola sí, está en Twitter respondiendo consultas de los usuarios, ¿no? Por eso, Claro. y contesta, uno a uno, es parte de su trabajo, evidentemente. Un usuario de Voilà, digamos, todos los usuarios de Voilà, él lo dice siempre, si sos usuario de Voilà, tenés mi mail, porque reciben una carta con la tarjeta, y en esa carta está firmada por él, y está su mail y le pueden escribir. Entonces esa conversación que se da muy, muy genuina, de donde los usuarios le pueden decir si no están conformes con algo que hicimos, se lo pueden decir, totalmente nos ayuda en esa construcción de marca, de facilidad, de cercanía, de esto que hablábamos al principio, de un poco nos paramos enfrente del statu quo y del lado de los usuarios, porque venimos a solucionar todos los problemas que tenías al manejar tu plata, ofreciéndote algo gratis y fácil. Bueno, y ahí está la segunda clase en donde los menciono, que es estas promesas, ¿no? La definición de marca, una de las que damos, una marca es una promesa que genera expectativas, ¿no? Es una definición tonta de marca, sencilla, chiquita, pero fíjate en el lo hacemos fácil, que lo decís todo el tiempo, hay una promesa gigante, ¿no? Y en el te venimos a bancar, otra promesa gigante. Entonces digo, ¿cómo desde los mensajes de marca hacemos promesas muchas veces y después la vida tiene que sostener eso, ¿no? No solo la comunicación, sino después la compañía, ¿no? Y me parece re interesante cómo uno se puede animar a realmente construir desde decir algo y hacerlo, ¿no? Sí. Me parece. Bueno. Yo siempre que miro compañías que tienen como el foco en la innovación, ¿no? Que de hecho es el drive, ¿no? De la compañía, es estar todo el tiempo en el borde, ¿sí? Si querés, en la vanguardia de su categoría. Me imagino que, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con cómo se da la cultura de esa innovación a nivel interno, ¿no? O sea, la innovación es parte de la cultura, es parte del ADN de la compañía. Ahora, cuando están trabajando con equipos internos, o sea, tenés que contratar a alguien, ¿sí? O tenés que salir a buscar un partner, ¿sí? Digamos, para acompañar el proceso de hacer marketing. ¿Mirás esto? ¿Mirás cuestiones que tienen que ver con, digamos, qué tan innovadores, cuánto match cultural? ¿Cómo es eso? 100%. O sea, la verdad que creo que algo que caracteriza a Voilà es el dinamismo, ¿no? O sea, como que primero por la industria en la que estamos inmersos, donde, bajan las tasas, suceden cosas a nivel financiero, la coyuntura. Sacan regulaciones. Exacto, digamos, en Argentina salimos del cepo un viernes a la tarde y el lunes a la mañana estábamos ya operando compra-venta de dólares para nuestros usuarios, y hay que saber navegar ese dinamismo. Entonces, lo que vos decís del equipo es fundamental. O sea, yo sigo entrevistando casi al 99% de las personas que entran en marketing, porque lo que más me importa en el equipo son las personas, la cultura que hay adentro del equipo es fundamental para poder trabajar entre todos en este ecosistema dinámico en el que estamos metidos, y donde a eso también le sumamos nuestra innovación y velocidad, ¿no? O sea, en un rubro ya de por sí dinámico, nosotros somos un avión que va a supersónico que lanza un montón de productos, y tenemos que estar a la altura y estar siempre lanzando, innovando. Entonces, necesitamos perfiles que
quieran subirse a ese Claro. avión supersónico de dinamismo, de estar lanzando de forma permanente y de desafiarse en cómo contamos las cosas, productos que tal vez son difíciles de explicar, ¿no? O sea, ¿cómo explicás un CDR? Que Claro. también regulatoriamente no es una acción. Bueno, Claro. o sea, como que buscamos la vuelta de que la gente pueda invertir en eso que amás, ¿no? En esas compañías que vos amás, Apple, no sé, Spotify, Netflix, lo que sea. Bueno, buscarle la vuelta para comunicar Para de que una te forma toque una fácil. vibra. No, aparte, para- entender la complejidad para comunicarlo con simpleza, ¿no? Porque digamos, Sí. es un mundo complejo actualmente el de las finanzas. Sí, y ahí también tener la humildad de saber cuando te equivocaste y cuando quisiste explicar algo de una forma y no se entendió. y no se entendió y los usuarios te lo hacen saber y Wow. te explota atención al cliente porque no se entendió una comunicación que enviaste o en redes sociales. En 2 segundos te... Si estás escuchando te das cuenta cuando no se entiende, ¿no? Sí. Sí. Y hoy en este avión supersónico, ¿sí? ¿Cuántas plazas son de marketing? O sea, ¿cómo es tu equipo? El equipo- ¿Qué tamaño tiene? Hoy somos 45 personas, Ujú. estamos En los distribuidos 3 mercados. en los 3 mercados, ¿sí? En Ualá somos más o menos 1.400 personas en los 3 mercados y hoy la estructura de marketing consta de un equipo de brand, que es el cerebro creativo de Ualá, quien piensa todo lo que dice la marca en todos los mercados y en todos los medios, digamos, off, on, comunicaciones narrativa nace propias. ahí. La narrativa nace ahí en este equipo de brand. Tenemos un equipo de alianzas que se ocupa de cerrar acuerdos para tener beneficios y promociones a nuestros usuarios, que es algo que valoran un montón, para poder, bueno, estirar su dinero, como decimos, de alguna forma. Tenemos nuestro equipo de performance marketing, que es el equipo que aprieta los botones y despliega todo el presupuesto de marketing en términos de medios, ya sea on-off, etcétera, para lograr nuestros objetivos, y también manejan todo lo que serían los medios propios, Claro. tenemos canales de mail, push, content card, etcétera. Entonces, brand y performance nosotros muchas veces hablamos de brandformance, ¿no? O sea, cómo de la mano trabajan para llevar el mejor mensaje a las mejores audiencias en el momento perfecto. Después tenemos un equipo de comunicación corporativa que hace todo lo que sería nuestra estrategia de medios, prensa, etcétera. Un equipo de marketing insights y analytics que analizan un montón de información y nos ayudan a todos a tomar mejores decisiones. Entonces, somos un equipo muy data driven y hay un montón de información. Afortunadamente, bueno, cuando haces mucha publicidad digital, tus servicios suceden en una aplicación, hay una vinculación de data Muy extrema, buena, claro. que hay que aprovechar, muy diferente a si te especializás en hacer vía pública y vendes en góndola. Bueno, Sí. seguro que podés medir un montón de Obvio cosas, que sí, pero diferente. diferente a Sí, la a nosotros. vinculación No es tan directa. No es tan Claro, directa. no es tan directa. Entonces, bueno, ponemos muchos recursos a aprovecharlo. Y bueno, el equipo de growth que está de forma permanente pensando en estrategias para crecer, para escalar, para aumentar la penetración de nuestros servicios, para aumentar nuestra base de clientes en todos los mercados. Y bueno, O sea que Growth trabaja tanto en adquisición como en desarrollo de clientes. correcto. Y O sea, mucho con la relación con las diferentes verticales de negocio, con los países, digamos, es una, bueno, Ualá ya es una compañía, bueno, regional, Claro. con muchas unidades de negocio, muchos desafíos y bueno, hay que priorizar. Incluso con más públicos, como dijiste, está el dueño ahora de la pyme, o sea, digo, aparecen nuevos públicos que no eran los originales, ¿no? Exacto, y con productos diferentes por mercado. En México tenemos nuestro producto de remesas que no está en Argentina, porque en México es muy relevante con, bueno, situaciones competitivas en los mercados. Entonces, un equipo muy, muy diverso de marketers en pos de, bueno, construir la marca Ualá como una marca financiera amada en América Latina. Si tuvieras que darte un consejo de hace 8 años, ¿qué te decís? Toma el riesgo de irte de la
la corpo. O sea, fue una experiencia Quédate increíble tranquilo. haber trabajado en Google, pero bueno, hay que tomar riesgos. Puede salir bien, y si no sale bien, te podés adaptar y buscar otra cosa. Y sí, seguir un poco tu instinto personal, ¿no? De que adentro que ¿Qué te tenés que mueve? tomar ese riesgo o no. Y bueno, en mi caso decidí tomarlo y ese consejo. Y bueno, y después trabajar duro también, ¿no? O sea, como que poner mucho esfuerzo en la construcción de eso, ¿no? O sea, no es solo tomar el riesgo y ya está, sentarse Claro. dije, Listo, ya bueno, estoy en el No, camino no, correcto. ahora- tomé a el laburar. riesgo, ahora, A bueno, trabajar. hay que estar a la altura porque, bueno, nada, disrumpir en una categoría o lo que sea requiere mucho esfuerzo, así que eso. Y yo tengo una pregunta con respecto a lo que vos mirás, ¿no? En el mercado, en el concierto de las marcas. ¿Hay alguna marca, no necesariamente de tu industria, digamos, que te llame la atención en cuanto a cómo manejan hoy la innovación en la comunicación o el posicionamiento? ¿Hay alguien a quien estés mirando en el mercado que Sí. te guste lo que hacen? A ver, a mí me gusta mucho el caso de Netflix, Ok. de cómo empezó, digamos, mandando DVDs por Sí. delivery, Por que hay correo, mucha gente tal cual. que no sabe eso, digamos, que piensa que siempre fue una compañía de streaming. Bueno, no lo fue. No lo fue. Arrancó mandando por correo DVDs, casi similar Blockbuster, y hoy es la compañía que es. Entonces, como caso de disrupción, de innovación intraempresa, de modificar por completo casi lo que haces, me parece espectacular, apalancándose tienen un diamante increíble de contenido por la industria en la que se mueven, que creo que lo aprovechan muy bien a todo ese contenido de actores, etcétera, de series. Creo que lo capitalizan de una forma increíble. El libro, bueno, de su fundador, no sé cómo es en castellano, pero No Rule Rules, es espectacular, donde cuenta un poco toda la cultura de la empresa Bueno, ellos Netflix. tienen una cultura muy declarada hacia afuera y fuerte, ¿no? Exacto, o sea, una como cultura. una impronta muy Sí. diferente. Es hiper interesante el libro acerca de la cultura de Netflix, entonces ese caso me gusta un montón. Y bueno, después el caso de OpenAI también me parece interesante, ¿no? O sea, como que siento que en esto de forzarnos a inteligencia artificial, bueno, pensemos que es una compañía que hace, no sé, un par de años no estaba en la Estaba en el mente de mapa de nadie. Nada. Y hoy, digamos, tiene millones de usuarios en el mundo, una awareness Sí, una capacidad de influencia impresionante, increíble. disrumpiendo industrias que estaban mega consolidadas, como, no sé, Google Search, por ejemplo. Como me parece un caso espectacular de innovación. Lo es. Excelente. Gracias por venir. Gracias Te a pasaste, ustedes. estuvo buenísimo. Bueno, Muy gracias bueno, a ustedes muy por la bueno. invitación. Gracias, Martín.